El millonario ríe al pedir traducción, pero el gesto de la niña lo limpia y sorprende. Alejandro caminaba con paso firme, embutido en su traje carísimo, sonrisa arrogante recortada contra el bullicio eléctrico de la ciudad. Luces neón rebotaban en sus gafas, y el humo de los autos, mezclado con el aroma street food, le golpeaba la cara caliente. A donde iba, lo compraba todo, o al menos, eso creía, hasta que se dio cuenta de que no podía entender ni una palabra, ni una maldita frase. La gente le hablaba rápido en un idioma desconocido para él, y su dinero no le servía para sortear esa muralla invisible. Frustración se le apretó en el pecho, y el resoplido que soltó retumbó entre el ruido incesante de la ciudad. «Necesito una traductora ya», dijo sin pensarlo, llamando la atención de un grupo de transeúntes que lo miraron como a un loco con bolsillos infinitos pero mente corta. Entonces apareció ella, Sofía, una niña de no más de 10 años, con ojos que brillaban como faro. Los dedos del millonario tamborileaban sobre su maletín mientras observaba divertido cómo aquella chiquilla descalza se plantaba frente a él, sin miedo, sin pedir nada. Alejandro soltó una risa seca, desdeñosa. «¿Tú, una niña, traducirme? Por favor, esto no se arregla con cuentos de hadas». Pero Sofía, con una sonrisa traviesa e inesperadamente segura, sacó un cuadernito gastado y empezó a pronunciar palabras que sonaban como magia pura. Su voz era aguda, clara, firme. Traducía sin esfuerzo, mezclando idiomas como un alquimista, y algo en ella atrapó a Alejandro, que por primera vez sintió que nadie estaría por encima de su arrogancia. La niña no solo tradujo, sino que le mostró mundos, le habló con paciencia, y cada gesto suyo disipaba la niebla que cubría la mente de Alejandro. Cuando ella sostuvo su mano seca y le señaló aquella ciudad vibrante, el hombre sintió que algo dentro de él crujía, como si la coraza de dinero y orgullo se agrietara. Pero había sombras, algo oculto en la mirada de Sofía, algo que Alejandro no podía descifrar. Mientras negociaban un contrato crucial, los colores de los edificios se intensificaban con cada encuentro. Miles de voces chillaban, risas rompían el aire, y el olor a especias le revolvía la garganta. Pero el tiempo apremiaba. De repente, una revelación espectral que apareció en medio de un documento olvidado casi derrumba la frágil confianza que sostenían. Un secreto del pasado de Sofía, envuelto en tristeza y dolor, amenazaba con borrar todo lo que recién empezaban a construir. Alejandro quedó paralizado. La arrogancia que lo había definido parecía temblar bajo el peso de esa verdad enterrada. El aire se volvió denso. El murmullo de la gente se convirtió en un eco lejano, y solo el latido fuerte de su propio corazón le recordó que estaba en el filo de una decisión que podía cambiarlo todo. ¿Seguiría apostando por su mundo de lujos y control? ¿O se atrevería a cruzar ese límite para entender lo que? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Alejandro permanecía allí, paralizado, con la mirada fija en Sofía. Ella, con su cuadernito desgastado y su voz que había comenzado a deshacer las barreras del lenguaje, se detuvo de repente. Sus ojos,
esos faroles que iluminaban la oscuridad, se ensombrecieron. La risa del millonario se desvaneció al ver una sombra cruzar el rostro de la niña. Preguntó, pero no hubo respuesta. La tensión en el aire aumentó. El bullicio de la ciudad parecía desvanecerse, y todo se redujo a ella y a él. Sofía miró por encima de su hombro, como si sintiera que alguien la acechaba. De repente, el rugido de un motor a toda velocidad se hizo eco en la calle. Alejandro se giró justo a tiempo para ver un automóvil que volaba hacia ellos, y en un instante todo se volvió un torbellino de gritos. La niña se lanzó hacia Alejandro, empujándolo. Un estruendo brutal resonó cuando el coche arremetió contra la acera, justo donde habían estado de pie. El cuerpo de Sofía lo golpeó con fuerza. El impacto lo lanzó hacia atrás, desmoronando su mundo de dinero y estatus en un solo segundo. Gente corría. El miedo en sus ojos era palpable mientras el conductor, aturdido y asustado, intentaba salir del carro. Alejandro se quedó en el suelo, aturdido. En medio del caos, la niña no se movía. Un nudo se formó en su garganta al ver la forma en que su cuerpo. Gritó. Se arrodilló junto a ella, preocupación y pánico llenando su pecho. Ella levantó la cabeza lentamente, pero no era la misma. Su mirada brillaba con una intensidad nueva, como si hubiera atravesado algo profundamente oscuro. «Ayúdame», murmuró ella, y esas palabras dejaron a Alejandro temblando. No sabía si podía. La multitud comenzaba a murmurar, algunos llamando a la ambulancia, otros grabando todo con sus teléfonos. «Ay, pobre niña», se escuchaba entre los comentarios. Pero Alejandro solo podía enfocarse en el rostro de Sofía. Algo cambió en ella. «Me atraparon», continuó Sofía. Su voz era un susurro, pero había un peso en sus palabras que lo dejó paralizado. Estaba solo. No quería que lo supieras. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, sintiéndose todo menos poderoso en ese momento. Ella respiró hondo, y en sus ojos había un destello de dolor profundo. «No era solo una traductora. Soy parte de algo más grande. Ellos están interesados en mí». De repente el universo de Alejandro se tambaleó. Las luces y los ruidos alrededor se desvanecieron. Lo que pensaba que era una niña sin más, una guía en su viaje, era de alguna manera un misterio aún más complicado. Pero antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un hombre apareció en la escena, rápidamente empujando a la multitud. «¡Sofía!», gritó, su voz resonante y llena de frenesí. Su rostro era conocido por Alejandro. Había visto a aquel hombre en un par de ocasiones, siempre hablando de negocios cuestionables, siempre al borde de la ley. «Aléjate de ella», dijo Alejandro, levantándose con dificultad. Su arrogancia se había desvanecido, pero su instinto protector emergió con fuerza. Sofía alzó la mano despacio. Su expresión se tornó seria. «No, él no puede ayudarnos». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba otra vez, como si cada pieza de su vida estuviese a punto de caer. En ese instante, comprendió. Todo lo que había creído saber sobre Sofía, sobre sí mismo, estaba a punto de desvanecerse. La chica que había precedido a las luces y los lujos tenía un secreto, un peligro que amenazaba con consumirlos a ambos. Y en el fondo, Alejandro sintió que el abismo se abría de nuevo. ¿Qué clase de elección tenía enfrente? La multitud se aglomeró. El caos agregó pánico. El misterioso hombre extendió un brazo. «Vámonos, Sofía», ordenó. Pero su voz sonaba familiar, y eso hizo que el corazón de Alejandro se detuviera un momento. ¿Qué era todo esto? Un nuevo juego, un nuevo desafío, donde quizás ya no habría ganadores. Sofía siguió mirando a Alejandro. La intensidad de sus ojos parecía atravesar algo más que el miedo. «No, él no puede ayudarnos». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La multitud
ahora era un mar de voces ahogadas por la confusión. Cada segundo se sentía más presionado, como si el tiempo se detuviera en ese instante. El hombre que gritaba su nombre se acercaba, empujando a las personas a su alrededor. Cada paso que daba era un latido más pesado en el corazón de Alejandro. «Sofía, ven aquí», exclamó, pero su tono tenía un aire de autoridad que erizaba la piel. Los ojos de la niña se llenaron de algo que Alejandro no podía descifrar. Miedo quizás, pero había más que eso. Como si ella supiera algo crucial, algo que no podía compartir. Y entonces, de repente, todo estalló. Un grito penetrante cortó el aire. No era de Sofía, era de una mujer en la multitud. «No, no, no», la voz resonó entre la confusión, y todos los ojos se volvieron hacia un costado de la calle. Una figura familiar apareció entre las sombras, un hombre en un traje oscuro, con una mirada fría y una determinación escalofriante. Alejandro se estremeció al reconocerlo. Era Rodrigo, su socio, pero no solo eso. Tenía una historia oscura que siempre había estado apenas susurrándose entre los pasillos del poder. «¿Oye? Rodrigo», gritó Alejandro, su voz llena de incredulidad. Este hombre era el último que esperaba ver en medio de una crisis así. Pero lo que realmente paralizó a Alejandro fue la expresión que cruzó el rostro de Sofía. Una mezcla de terror y reconocimiento. El caos se desató. Rodrigo se movió con rapidez, dirigiéndose hacia Sofía. «Tú no debías estar aquí. Regresa», dijo, con una voz que resonaba con un tipo de control que nadie en la multitud podía ignorar. La niña parpadeó. Su sonrisa desapareció y el pánico floreció en su rostro. «No, yo soy libre». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Sofía, aún tendida en el suelo, movió una mano hacia el suelo. Un gesto leve, pero poderoso. «No soy la única que está atrapada, Rodrigo. ¿Qué creías que harías?». Las palabras brotaron de sus labios como un torrente, y aquel instante se sintió como una revelación. Pero el giro fue más allá de las palabras. Mientras el bullicio de la multitud aumentaba, Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Luego, todo se detuvo. El rostro de Rodrigo se transformó. Su sonrisa se desvaneció para ser reemplazada por un gesto de pánico absoluto. «No, no, no», murmuró, como si esas palabras pudieran detener lo que estaba a punto de suceder. Una explosión ensordecedora resonó en la calle. Los vidrios de las ventanas estallaron, y la gente empezó a gritar. Un estallido de luz y humo invadió la escena. Alejandro sintió que el mundo giraba, que el caos extendía sus garras. Recuerdos, miedos y angustias salieron a la superficie. Todo lo que había creído sobre su vida, sus relaciones, se desmoronó en un instante. El grito desgarrador de Sofía atravesó la confusión. «Alejandro». Fue un llamado, un anhelo, y Alejandro se lanzó hacia ella. Pero el mar de cuerpos lo empujaba hacia atrás. Era como si todo se hubiera paralizado, y solo existieran él, Sofía y el humo que devoraba todo a su paso. «¡Sofía!», gritó. Su voz se ahogó, y en ese segundo se dio cuenta. Todo lo que había pensado sobre ella era falso. Ella no era solo una niña descalza. Era mucho más. Y un temor nuevo brotó en él. ¿Qué le había ocultado? Mientras el caos giraba a su alrededor, una figura oscura emergió del humo. Era Rodrigo. «Ella es un peligro, Alejandro. No sabes lo que tienes entre manos», dijo, pero su voz se perdió entre el bramar del desastre. ¿Qué había desencadenado Sofía? ¿Qué secreto había despertado Rodrigo? La incertidumbre llenó sus venas.
Alejandro permaneció ahí, entre la confusión, sintiendo que la cuerda que ataba su mundo se deshilachaba. ¿Quién es realmente ella?, pensó, justo cuando el caos se volvía un eco distante y la pregunta ardiente se aferraba al fondo de su pecho. La explosión resonó con una fuerza devastadora que hizo temblar el suelo bajo los pies de todos. Alejandro estaba aturdido. Los ecos del estallido aún resonaban en su cabeza. El humo espeso se interponía entre él y Sofía, y el caos se desataba a su alrededor como un torbellino. El miedo le apretaba el pecho mientras intentaba localizar a la niña, su corazón latiendo con fuerza, como si supiera que su vida dependía de eso. «¡Sofía!», gritó. Pero su voz se perdió entre el griterío y el llanto de la multitud. A su lado, Rodrigo retrocedía, su rostro pálido, incapaz de ocultar su sorpresa. El hombre que había venido para reclamar a la niña, ahora estaba igual de atrapado en el caos que todos los demás. Sofía estaba solo unos metros, aún en el suelo, y algo en su mirada había cambiado. Había un destello de energía en sus ojos, algo que parecía ir más allá de su vulnerabilidad. Era como si hubiera despertado, arrancándose de un sueño profundo. Con esfuerzo se puso de pie, pero «Sofía, ven aquí», le gritó. Ella no movió un músculo, su mirada fija en el hombre que avanzaba hacia ella. Era Rodrigo, pero en ese instante Alejandro vio algo más en él, determinación mezclada con desesperación. «Sofía, no te acerques a él», ordenó, su instinto protector cobrando vida. Pero la niña parecía estar en trance, como si un hilo invisible la conectara al hombre que ahora se arrodillaba frente a ella. «Tú no deberías estar aquí», murmuró Rodrigo, su voz casi un susurro, pero cargada de amenazas ocultas. Entonces, en un giro que paralizó a Alejandro, la niña levantó una mano, como si detuviera el tiempo. «Rodrigo, ya no tengo miedo», dijo con una claridad sorprendente. A medida que hablaba, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, y Alejandro sintió que algo enorme se movía en el fondo de su ser. Las luces, la explosión, todo parecía desdibujarse. «¿Qué dices?», replicó Rodrigo, su voz temblando ahora, revelando un pánico que poco a poco iba creciendo. «No sabes lo que eres», insistió, pero Sofía no se inmutó. En cambio, sus ojos centellearon aún más. Con un gesto, Sofía dejó caer lo que parecía un pequeño objeto dorado al suelo. La cosa brilló ante los ojos de todos, y de repente, el ruido de la multitud se atenuó, como si el mundo estuviera escuchando. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, y un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué es eso?», preguntó un hombre al azar de la multitud, su voz temerosa, rompiendo la tensa atmósfera. La respuesta de Sofía fue un silencio enfocalizado antes de que, con una voz que sonaba más madura de lo que debería, dijo: «Soy lo que ustedes temen. Soy lo que busca tu empresa, Rodrigo». El mundo se detuvo. Todos contuvieron la respiración. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué había dicho? ¿Qué era realmente Sofía? Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud, como si el aire se espumara con preguntas sin respuesta. Rodrigo estaba inmóvil, paralizado por la revelación. «No, tú no puedes ser», tartamudeó, su rostro mostrando una mezcla de horror y asombro. Alejandro frunció el ceño, buscando entender. «No podía ser, no podía ser». «Pero yo soy», respondió Sofía, y en un instante la luz del objeto dorado pareció expandirse, iluminando todo a su alrededor. El caos se convirtió en un sopor y la tensión se hizo tangible. El miedo en los ojos de Rodrigo se transformó en pánico puro. De repente, el objeto brilló intensamente
y una onda de energía se sintió en el aire. La multitud empezó a retroceder, a buscar refugio, pero Alejandro permanecía allí, aturdido, incapaz de apartar la vista de Sofía. Era una figura en tanto conflicto, una niña, y al mismo tiempo, un misterio que parecía listo para desatar algo monumental. «¡Sofía, no!», gritó. Pero era tarde. La habitación que alguna vez fue la calle vibrante, ahora parecía un campo de batalla silencioso y electrificado. Entonces, como si hubiera pulsado un interruptor, algo se rompió. No era un grito, ni un llanto, sino una onda de poder que hizo que Alejandro se tambaleara. Sus instintos le gritaban que todo iba a cambiar de forma irreversible. Las luces parpadeaban, tu cuerpo le temblaba, pero en el fondo, en el estómago donde acumulaba sus temores, algo más también se movía. ¿Qué era Sofía? ¿Qué significaba su revelación? Una certeza aplastante lo envolvía. La vida tal como la conocía se había desmoronado, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría sobrevivir a esa verdad devastadora? El aire temblaba, y cuando Sofía pronunció esas palabras explosivas, Alejandro sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. Todo el mundo se quedó mudo. Los murmullos se convirtieron en un susurro. La luz del objeto dorado brillaba como un faro en medio de la oscuridad, robando la atención de cada persona en la escena. Pero lo que más impactó a Alejandro fue la mirada en los ojos de Sofía, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad a la vez. De repente un estallido resonó a su alrededor. Fue como si una puerta se hubiera abierto en el astral, una grieta en la realidad. El objeto dorado se fragmentó en 1000 pedazos brillantes que colisionaron entre sí, creando un torbellino de luz intermitente. La multitud retrocedió en pánico, pero Alejandro no podía apartar la mirada. Algo cambió, gritó Rodrigo, pero el caos ya había comenzado. La corriente de energía fluyó desde el objeto, envolviendo a Sofía, y luego, como si una serpiente cósmica se deslizara por el aire, se dirigió directamente hacia Alejandro. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad lo invadía como un maremoto, llevándose consigo todo a su paso. Sofía abrió los ojos y por un momento todo se congeló. Su mirada se convirtió en un abismo. Alejandro, después de esto, no seré la misma. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una oscuridad que desbordaba misterios. Y entonces todo estalló. Una explosión de energía luminosa hizo que Alejandro se tambaleara. El sonido fue ensordecedor, como miles de vidrios rompiéndose a la vez. Algo salió volando, un destello de luz que se despidió de aquel lugar, como un cohete surcando en cielo. La multitud gritaba, los rostros llenos de terror y confusión. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras un viento frenético. «¡Sofía!», gritó de nuevo, pero la niña ya no estaba. En su lugar, un vórtice de luz había tomado su lugar, y de él emergió una figura. Alto, con una presencia abrumadora. Era un hombre, su rostro familiar como un eco de un pasado que Alejandro intentaba olvidar. Un rostro que parecía salido de las sombras de sus propios secretos. Su padre. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un cántico de pánico. «¿Por qué?», preguntó, buscando respuestas en aquellos ojos que tantas veces había temido. «Ella es nuestra salvación, Alejandro», dijo el hombre, su voz impregnada de intensidad. «Y un vínculo perdido entre mundos. Debes entender que nunca fue solo una niña. Ella está conectada a un legado que nosotros comenzamos. Un legado que creíste que habías dejado atrás». Alejandro sintió que su corazón se frenaba, atrapado entre la incredulidad y una antigua herida que nunca sanó. «Esto no tiene sentido. Ella solo era...». «No, tú no lo ves. Sofía es parte de un juego más grande.
algo que va más allá de tus ambiciones, de tu arrogancia. Está en peligro, pero también es tu única esperanza de redención. Continuó su padre. La sombra de su figura se proyectaba sobre él, densa y oscura. En ese momento lo entendió todo. Cada decisión que había tomado, cada distancia que había puesto entre ellos, había sido en vano. La verdad era peor de lo que pudo haber imaginado. El pasado y el presente se entrelazaban, y, mientras sus pensamientos se deslizaban en un torbellino de revelaciones, una nueva explosión atrajo su atención. Un grupo de figuras emergía entre el humo, y detrás de ellas, la rectitud en la mirada de Rodrigo lo atravesó. No puedes dejarla ir, Alejandro. Es demasiado tarde. Debemos actuar, ahora, ordenó, acercándose, la violencia en sus ojos transparentando su desesperación. ¡Cállate!, gritó Alejandro. Era un grito de agonía, de cólera acumulada por años. El caos se intensificaba. La tensión en el aire se hacía palpable. Cada segundo contaba. Sofía estaba atrapada entre dos mundos y un espectro de secretos, y Alejandro se dio cuenta de que de alguna manera también era parte del juego. ¿Qué decisión tomaría? ¿Salvar a la niña que había mostrado su humanidad? ¿O enfrentarse a su propio legado, a la historia que había querido borrar? La multitud seguía gritando. El miedo impregnaba el aire. Alejandro se sintió dividido, atrapado en un dilema sombrío. El eco de su propio corazón resonaba en su pecho. La única respuesta parecía estar en la gravitación de aquel objeto dorado en el suelo. Y justo cuando se preparaba para actuar, un grito desgarrador resonó en el fondo de su mente. No importa lo que hagas, Alejandro, ella nunca será tuya. Esa voz, esa advertencia, lo sacudió. Las sombras de su vida pasada volvían a cobrar vida, y ahora más que nunca necesitaba decidir. ¿Se atrevería a entrar a la oscuridad para traer de vuelta la luz? Sofía levantó su mano, y de inmediato todo cambió. La tensión en el aire era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro observó, atónito, cómo el objeto dorado vibraba, emitiendo una luz que parecía absorber el miedo de la multitud. Justo cuando pensó que nada podría ser más impactante que la revelación de Sofía, el aire se cargó de algo eléctrico. Rodrigo retrocedió a un par de pasos, el terror llameante en su mirada. «No puedes hacer esto, Sofía», gritó, pero ahí estaba ella, con su expresión resuelta, como si el caos girando a su alrededor no le afectara. «Soy más de lo que crees», dijo, y su voz resonó con fuerza, como un trueno que anunciaba una tormenta. De repente, una sombra grande se deslizó entre la multitud. Era un hombre corpulento, de rostro familiar, que había estado esperando el M. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocerlo. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. Este era un extraño de mirada fría y decidida. «Padre, ¿qué haces aquí?», Alejandro preguntó, su voz apretada entre la incredulidad y el asombro. La visión del hombre que alguna vez había admirado se había transformado en un espectro aterrador. El pasado de Alejandro, lleno de desacuerdos y secretos, le regresaba como un puñetazo en el estómago. «No es lo que parece», exclamó su padre. Pero la multitud, atónita, no podía apartar los ojos del espectáculo. «Tú no entiendes, su vida está en juego. Ella es parte de algo mucho más grande de lo que imaginas». El peso de esas palabras aplastó a Alejandro. La niña que había sido su guía, esa salvadora inesperada, era en realidad el centro de una lucha formidable. «¿De qué hablas?», exigió, desesperado por entender. Pero antes de que su padre pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el aire.
«Sofía, no. Detente», gritaron varias voces. Era un grito lleno de terror, y todo el mundo se dio la vuelta para ver a otro hombre, uno que había sido parte de una oscura parte del pasado de Alejandro, un antiguo socio de su padre, un hombre que había tenido que ver con decisiones que habían dejado cicatrices en su familia. «Ella no debe estar aquí. Es un error», exclamó aquel hombre, mientras se abría paso entre la multitud. Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba, que cada elección, cada vivencia dolorosa, convergían en ese mismo instante. El objeto dorado explotó en 1000 pedazos brillantes, una lluvia de luz que cubrió a todos. Un destello, y en medio de ese caos, el rostro de Sofía se transformó. Sus ojos se tornaron álgidos, imponentes, se convirtieron en algo casi sobrenatural. La luz no solo iluminaba el espacio, también revelaba lo oculto. En un instante de revelación, Alejandro vio a uno de los hombres de la multitud, a su padre, y comprendió que habían estado guardando secretos inconfesables. La conexión entre ellos, la niña, y la oscuridad que los rodeaba, era más profunda de lo que podía haber imaginado. Detrás de ella, un hombre gritó, y el eco de su voz resonó entre los otros, que comenzaron a retroceder, convirtiendo el miedo en pánico. La figura de Rodrigo se volvió borrosa, como si fuera una marioneta sin hilos, y todos los ojos estaban fijos en la intensa confrontación. «Vuelve con nosotros o perderás todo», clamó el hombre. Pero antes de que pudieran reaccionar, Sofía, con una tranquilidad que desarmaba, tomó un paso hacia adelante y pronunció unas palabras que recorrieron el aire como un rugido de trueno. «Soy más fuerte de lo que piensan». Y cuando el silencio volvió, en un segundo, todo se detuvo. No había rumores, ni murmullo, solo la incertidumbre que colgaba, perpetua. ¿Qué significaba eso? Era un giro que desbarataba la narrativa. Sofía, con la fuerza en su mirada, revelaba un poder que hasta ese momento había permanecido oculto. Entonces el suelo tembló. Un golpe sordo resonó. La luz del objeto se transformó en una onda expansiva que arrasó todo lo que conocían, barriendo con el pasado y exponiendo verdades que jamás debieron salir a la luz. Alejandro se preguntó si estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir. Con un último vistazo hacia Sofía, supo que no había marcha atrás. Todo estaba a punto de cambiar. La luz del objeto dorado estalló en una lluvia de destellos que iluminó la calle a su alrededor. Todo se detuvo. Cada rostro en la multitud se vio lavado por un brillo sobrenatural. Alejandro sintió que el tiempo se había congelado. No había gritos ni llantos, solo un silencio pesado que reprimía el miedo. Sofía, con su mirada intensa, permanecía anclada en su lugar. El poder que había despertado alrededor de ella parecía vibrar en el aire. «Soy más fuerte de lo que piensan», había dicho. Pero esas palabras resonaron de manera diferente, un eco de desafío, una advertencia. Rodrigo retrocedió, completamente descolocado. «¡No puede ser!», susurró, casi para sí mismo. Miró a Sofía como si fuera un monstruo que había creado. Alejandra sintió una punzada en el estómago. Ella no era solo una niña. ¿Qué había despertado en verdad? Entonces, todo sucedió muy rápido. Una sombra emergió de la multitud. Un hombre alto, vestido de negro, avanzaba con determinación. Alejandro sintió su corazón detenerse. Era Miguel, un antiguo socio de su padre, un hombre al que nunca había querido ver de nuevo. En la mirada de Miguel había un fuego oscuro,
uno que dejaba claro que venía con intenciones amenazantes. «¿Qué haces aquí? ¡Vete, Miguel!», gritó Alejandro, pero la voz le salió quebrada. Miguel ignoró la advertencia, acercándose a Sofía con calma escalofriante. «Tú no deberías haber estado aquí, pequeña», dijo con un tono que parecía conspirar contra ella. El aire se volvió tenso. «¿Qué quieres de ella?». Alejandro se interpuso entre ellos, la urgencia llenando su pecho. Pero Miguel sonrió, esa sonrisa que nunca prometía nada bueno. «Ella tiene algo que me pertenece, y ahora es el momento de recuperarlo». Sofía se estremeció, sus ojos se agrandaron. «No tienes que hacer esto», susurró. Alejandro miró hacia atrás, buscando alguna respuesta en su rostro, consigo mismo. ¿Qué era lo que Miguel quería? ¿Qué significaba que ella le pertenecía? En un movimiento relámpago, Miguel hizo un gesto. Un destello de luz azul apareció en su mano, como si hubiera conjurado el mismo cielo. Meras chispas, pero peligrosamente reales. La multitud se apartó. Gritos ahogados llenaron el aire, mientras la gente comenzaba a retroceder. «¡No!», gritó Sofía. Pero la magia era más rápida. En un instante, un vórtice oscuro surgió alrededor de ella, absorbiendo toda luz, toda esperanza. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡Sofía!», gritó. Pero su voz era un eco distante. Sintió un dolor profundo en el pecho, como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada. La energía que emanaba de Sofía se tambaleaba, luchando contra esa oscuridad, pero estaba perdiendo. «Es hora de revelar la verdad», dijo Miguel, y su voz reverberó como un trueno. Entonces, un estallido, un rayo de energía dejó su mano y golpeó a Sofía. Alejandro sintió que todo su cuerpo se helaba. «No», murmuró, y la realidad se rompía en 1000 pedazos. El impacto fue brutal. Sofía gritó, una mezcla de dolor y terror. El vórtice la tragó, y en un instante desapareció. Una pequeña chispa de luz se desvaneció ante sus ojos. Alejandro sintió que el aire se iba de sus pulmones. «Sofía», la desesperación se apoderó de él. Y luego, un silencio abrumador. Todos los presentes estaban con la mirada fija. Nadie se atrevió a moverse. Sofía había desaparecido, y algo en la manera en que la multitud reaccionaba era inquietante. El miedo aumentaba, porque todos estaban esperando algo peor. Pero en ese silencio, la risa de Miguel rompió el aire. «Ahora, el verdadero juego comienza. Todo lo que pensabas que sabías es mentira. La historia que te contaron fue solo una tapadera». Alejandro se sintió mareado. «¿Qué estás diciendo?». Miguel dio un paso hacia adelante, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía provenir de algún lugar que Alejandro no podía ver. «Ella no es lo que creías. No es simplemente una niña. Es un puente, un catalizador. Y ahora tú también eres parte de esto». El corazón de Alejandro se detuvo. Sin Sofía, la conexión, el hilo que mantenía todo unido, se había roto. Miguel sonrió, los ojos brillando con una malicia abrumadora. «¿Listo para descubrir tus secretos, Alejandro? El verdadero viaje apenas comienza». Y mientras la multitud se dispersaba lentamente, Alejandro comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. Todo lo que había creído, cada lazo, cada verdad, estaba a punto de desmoronarse. En un instante, el mundo de dinero y poder se volvió insignificante frente a lo que se venía. Un nuevo juego, donde la verdad podría ser más devastadora que cualquier mentira. El aire seguía cargado de tensión cuando Miguel, con su mirada penetrante, se acercó aún más a Sofía.
Cada palabra que salía de su boca era como un puñal, atravesando las ilusiones que Alejandro había construido. Estás atrapada en un juego que no comprendes, Sofía. Si te quedas aquí, serás destructiva. Y tú también, Alejandro, dijo Miguel con esa confianza de quien sabe que tiene el control. De repente, un estruendo ensordecedor los sacudió. Era un trueno, pero no el de la tormenta. Era el sonido de un gigantesco vidrio rompiéndose. En un instante, una explosión de luces y cristales voló en todas direcciones. Las ventanas de un edificio cercano estallaron y la multitud gritaba presa del pánico. Era un caos absoluto. La gente corría, empujándose para escapar, pero todo pasó en fracciones de segundo. Alejandro sintió el aire vibrar de manera intensa, como si el propio mundo estuviera a punto de reventar. Sofía, en medio de la confusión, miró a Alejandro. Había un fuego en sus ojos que transmitía no solo miedo, sino determinación. «No puedo dejar que esto se repita. No puedo», dijo con una voz casi inaudible, pero cargada de un poder que dejó a Alejandro paralizado. Ella sabía más de lo que aparentaba. Esa mirada, ese empoderamiento lo hizo cuestionar todo. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel hizo un gesto rápido. De su mano surgió una energía oscura, como un vórtice de sombras que pareció engullir todo a su paso. Era como si todas las pesadillas de la ciudad se reunieran en un solo punto. Un círculo de oscuridad comenzó a formarse alrededor de Sofía. «¡Sofía, muévete!», gritó Alejandro. Pero sus palabras fueron ahogadas por el caos. Y entonces sucedió. En un giro inesperado, Sofía extendió sus brazos. «No voy a permitir que nadie me controle. ¡No más!». Sus palabras resonaron como un grito de guerra. La luz de la explosión, en aquel momento, pareció converger hacia ella, intensificándose en un haz que iluminó con una fuerza indescriptible todo a su alrededor. Miguel retrocedió. La sombra en su rostro mostró un rastro de pánico. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Pero la energía de Sofía se desató, atravesando el espacio. Y como si el universo estuviera escuchando, una onda expansiva de luz cegadora se originó desde su interior. Alejandro la miró, con los ojos abiertos, colmados de asombro y horror. La luz se llevó consigo no solo a Miguel, sino también cada duda, cada temor que había estado acumulando dentro. Era como si la chica que había conocido se convirtiera en un faro, una fuerza que contra todo pronóstico desafiaba su realidad. Pero justo cuando todo parecía resplandecer, un cambio inesperado hizo temblar el suelo. La luz se convirtió en un eco de dolor, un chillido desgarrador, como si la misma esencia del mundo se fracturara. Sofía, la que parecía invencible, cayó de rodillas. «No, ¿por qué ahora?». Alejandro sintió como si el aire se le escapara. La luz había sido su aliada, pero ahora era su tormento. «Debí prepararme», murmuró ella, con lágrimas en los ojos, mirándolo. En ese instante, el rostro detrás de Miguel, alguien que Alejandro nunca pensó volver a ver, apareció entre la multitud. Su madre, con una expresión de angustia profunda. «¡Alejandro!», gritó. Él se movió, el desconcierto llenándolo como un vacío. La confusión se apoderó de él. «¿Qué estás haciendo aquí?». «No tiene que ser así», dijo ella, como si conociera alguna verdad oculta. «Debemos irnos. Esto es más grande de lo que crees». Y mientras hablaba, un halo de luz parecía formar un puente entre ella y Sofía. La tensión era automática. Alejandro se sintió dividido. «¡Pero ella está!». La voz de Miguel resonó en la distancia, llena de furia. «¿No entienden? Esto es solo el comienzo». La batalla interna de Alejandro era como un torbellino. A un lado, su madre, que no había visto en años. Al otro,
Sofía, cuya fuerza le había dado esperanza y confusión a partes iguales. Sentía que las piezas caían en su lugar, pero no como él esperaba. Entonces un grito, una voz familiar resonó. Una imagen nublada de su niñez emergió. Esa voz lo atravesó. La verdad siempre tiene un precio. Era un giro devastador, una revelación que lo dejó con una sensación profunda de traición. La vida que conocía se desplomaba, esperando que tomara una decisión. ¿Tenía que elegir entre la luz y la oscuridad? El ambiente cargado de energía vibraba, reflejando el tumulto en su corazón. Mientras todo parecía converger en un caos explosivo, la pregunta era clara. ¿Qué haría Alejandro ahora? El aire seguía cargado de tensión cuando Miguel, con su mirada penetrante, se acercó aún más a Sofía. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal, atravesando las ilusiones que Alejandro había construido. Estás atrapada en un juego que no comprendes, Sofía. Si te quedas aquí, serás destructiva. Y tú también, Alejandro, dijo Miguel con esa confianza de quien sabe que tiene el control. De repente, un estruendo ensordecedor lo sacudió. Era un trueno, pero no el de la tormenta. Era el sonido de un gigantesco vidrio rompiéndose. En un instante, una explosión de luces y cristales voló en todas direcciones. Las ventanas de un edificio cercano estallaron y la multitud gritaba, presa del pánico. Era un caos absoluto. La gente corría, empujándose para escapar, pero todo pasó en fracciones de segundo. Alejandro sintió el aire vibrar de manera intensa, como si el propio mundo estuviera a punto de reventar. Sofía, en medio de la confusión, miró a Alejandro. Había un fuego en sus ojos que transmitía no solo miedo, sino determinación. No puedo dejar que esto se repita, no puedo, dijo con una voz casi inaudible, pero cargada de un poder que dejó a Alejandro paralizado. Ella sabía más de lo que aparentaba. Esa mirada, ese empoderamiento, lo hizo cuestionar todo. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel hizo un gesto. De su mano surgió una energía oscura, como un vórtice de sombras que pareció engullir todo a su paso. Era como si todas las pesadillas de la ciudad se reunieran en un solo punto. Un círculo de oscuridad comenzó a formarse alrededor de Sofía. «¡Sofía, muévete!», gritó Alejandro, pero sus palabras fueron ahogadas por el caos. Y entonces sucedió. En un giro inesperado, Sofía extendió sus brazos. «No voy a permitir que nadie me controle. No más». Sus palabras resonaron como un grito de guerra. La luz de la explosión, en aquel momento, pareció converger hacia ella, intensificándose en un haz que iluminó con una fuerza indescriptible todo a su alrededor. Miguel retrocedió. La sombra en su rostro mostró un rastro de pánico. «No, no puedes hacer esto». Pero la energía de Sofía se desató, atravesando el espacio, y como si el universo estuviera escuchando. Una onda expansiva de luz cegadora se originó desde su interior. Alejandro la miró con los ojos abiertos, colmados de asombro y horror. La luz se llevó consigo no solo a Miguel, sino también cada duda, cada temor que había estado acumulando dentro. Era como si la chica que había conocido se convirtiera en un faro, una fuerza que contra todo pronóstico desafiaba su realidad. Pero justo cuando todo parecía resplandecer, un cambio inesperado hizo temblar el suelo. La luz se convirtió en un eco de dolor, un chillido desgarrador, como si la misma esencia del mundo se fracturara. Sofía, la que parecía invencible, cayó de rodillas. «No, ¿por qué ahora?». Alejandro sintió como si el aire se le escapara. La luz había sido su aliada, pero ahora era su tormento. «Debí prepararme», murmuró ella, con lágrimas en los ojos, mirándolo.
En ese instante, el rostro detrás de Miguel, alguien que Alejandro nunca pensó volver a ver, apareció entre la multitud. Su madre, con una expresión de angustia profunda. «¡Alejandro!», gritó. Él se movió, el desconcierto llenándolo como un vacío. La confusión se apoderó de él. «¿Qué estás haciendo aquí?». «No tiene que ser así», dijo ella, como si conociera alguna verdad oculta. «Debemos irnos. Esto es más grande de lo que crees». Y mientras hablaba, un halo de luz parecía formar un puente entre ella y Sofía. La tensión era automática. Alejandro se sintió dividido. «¡Pero ella está!». La voz de Miguel resonó en la distancia, llena de furia. «No entienden. Esto es solo el comienzo». La batalla interna de Alejandro era como un torbellino. A un lado, su madre, que no había visto en años. Al otro, Sofía, cuya fuerza le había dado esperanza y confusión a partes iguales. Sentía que las piezas caían en su lugar, pero no como él esperaba. Entonces un grito, una voz familiar resonó. Una imagen nublada de su niñez emergió. Esa voz lo atravesó. La verdad siempre tiene un precio. Era un giro devastador, una revelación que lo dejó con una sensación profunda de traición. La vida que conocía se desplomaba, esperando que tomara una decisión. Tenía que elegir entre la luz y la oscuridad. El ambiente cargado de energía vibraba, reflejando el tumulto en su corazón. Mientras todo parecía converger en un caos explosivo, la pregunta era clara. ¿Qué haría Alejandro ahora? Sofía de repente dejó caer su cabeza. Un susurro apenas audible escapó de sus labios. «No soy quien piensan que soy». Alejandro frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir?». La luz relampagueó de nuevo, pero esta vez algo diferente empezó a formarse a su alrededor. La esencia luminosa se retorció, tomando una forma más oscura, más amenazante. Los ojos de Sofía, esos faroles que antes iluminaban todo, ahora mostraban un destello de angustia abrumadora. «No puedo seguir pretendiendo que soy solo una niña», dijo su voz en un eco, resonando profundamente, como un eco de antiguas promesas hechas en la oscuridad. Y entonces de repente, una sombra emergió en el espacio iluminado. Era un hombre, un espectro conocido, un rostro que había mirado de cerca en su infancia. Su abuelo. La figura se acercó con paso firme. «Sofía, has recibido la marca», dijo, sin rodeos. La multitud murmuró, y Alejandro se quedó paralizado. «¿La marca? ¿Qué significa eso?». La revelación llenó el aire de tensión. El abuelo extendió su mano, como si intentara alcanzar a Sofía. «Eres más que un simple vínculo. Eres el último eslabón de nuestra línea. Somos los guardianes de un poder ancestral, Sofía. Y ahora, todo depende de ti». El estómago de Alejandro se hundió a medida que las piezas finales comenzaban a encajar en un rompecabezas lleno de secretos familiares. La confusión se enredó con la traición. ¿Qué significaba eso para él? El verdadero legado de su familia. Una carga inesperada que pesaba aún más en su corazón. Mientras tanto, Miguel, furioso, dio un paso al frente. «No sabes lo que estás haciendo, abuelo. Ella no es una herramienta». La tensión se volvió palpable entre los hombres. Una batalla que atravesaba no solo el presente, sino los ecos de un pasado olvidado que ahora despertaba. ¿Era Sofía la salvadora o la perdición de todos? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que pensó que sabía estaba por hacerse añicos. La luz que pensaba que la guiaba, esa promesa de supervivencia, ahora se sentía como una prisión. ¿Podría rescatar a Sofía del destino que aparentemente le tenía reservado su propia sangre? La pregunta colgaba en el aire,
mientras la multitud contenía la respiración, y una nueva dimensión del miedo se desplegaba. Con un giro dramático, un grito liberador rebotó entre ellos. ¿Quién realmente salva a quién? Una pregunta que resonaría, amplificada por los ecos de un legado que ya no podía contenerse. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la verdad que se avecinaba? La sombra de la incertidumbre cubría la escena mientras Alejandro observaba a su abuelo y a Miguel enfrentarse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado entre recuerdos y decisiones. Sofía estaba en el centro, un torbellino de luz y oscuridad. ¡Suéltala!, gritó Alejandro, el pánico inundando su voz. Los murmullos de la multitud resonaban como ecos lejanos. Pero en ese momento, algo cambió en Sofía. Sus ojos brillaron con una determinación renovada. «No soy solo un eslabón en tu cadena, abuelo», dijo, su voz firme y clara, atravesando el aire tenso que los rodeaba. La luz que la envolvía pulsaba, marcando el ritmo de su corazón. «No permitiré que me conviertas en una herramienta de tu legado. Soy más grande que eso». La tensión creció. Alejandro sintió cómo el peso de la verdad se asentaba en su pecho. Nunca había visto a Sofía tan poderosa, tan decidida. Era la niña que había creído en él. Y ahora, por primera vez, parecía creer en sí misma. Miguel, iracundo, se abalanzó hacia ella. «No puedes hacer esto, Sofía. Tú no sabes lo que estás desatando». Pero sus palabras fueron ahogadas por el destello resplandeciente de Sofía. Con una sacudida de sus manos, creó un campo de energía que repelió a Miguel. La luz se convirtió en una barrera en su camino, protegiéndola. Alejandro sintió que su corazón palpitaba en su pecho. Por primera vez, él no era el único que debía proteger. Sofía se estaba defendiendo por sí misma. «Basta», murmuró su abuelo, su expresión de desafío mezclándose con la preocupación. «Esto es más grande que todos nosotros». Pero Sofía ignoró su temor. Su espíritu ardía con cada palabra dicha. «No más secretos, no más mentiras. Es hora de que todos enfrentemos nuestra verdad». La multitud observaba con los ojos bien abiertos, dejando claro que este era un momento decisivo. Alejandro se sentía atrapado entre dos mundos. La vida que conocía, con su desplegado de lujos y privilegios, y la realidad de quienes realmente podían ser. En un instante, la luz de Sofía se intensificó. Un vórtice de energía pareció envolverla por completo. Ella dio un paso adelante, más avanzada que nunca, como una guerrera dispuesta a enfrentarse a su destino. «No estoy sola. Siempre he tenido a Alejandro a mi lado», proclamó, y esa simple declaración disparó un rayo de esperanza en su corazón. De repente, el suelo tembló. Un eco, como si el mundo mismo estuviera escuchando. En ese instante lo comprendió. Sofía no solo estaba luchando por sí misma, sino que estaba abriendo un camino hacia un futuro donde la verdad podría finalmente surgir. La energía estalló en una luz cegadora. Alejandro sintió que la conexión con ella se fortalecía. Se acercó, tomando su mano, sintiendo ese poder compartir. «Juntos», dijo él con firmeza, y se volvió hacia la multitud. «No dejemos que nuestros miedos nos definan. Este es nuestro momento». Y en ese momento, todos los presentes sintieron la vibración de su energía. La luz de Sofía se expandió, como si los uniera a todos en un lazo irrompible. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo. La oscuridad que había amenazado con consumirlos se fue desvaneciendo, como un mal sueño. Miguel retrocedió, asustado. «Esto no puede estar sucediendo». Y, en un instante, mientras la luz los envolvía, desapareció. La calma llegó rápidamente. El aire,
antes cargado de miedo, se sintió ligero. Sofía y Alejandro permanecieron juntos, sintiendo que la batalla había terminado. Había un nuevo horizonte por delante, lleno de posibilidades. La gente comenzó a aplaudir. Era un reconocimiento a su valentía. «Gracias», murmuró Sofía, girándose hacia Alejandro, «no solo por apoyarme, sino por creer en mí». Él sonrió, sintiendo la calidez de su conexión. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. ¿Y los secretos que enfrentaremos ahora? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿A qué se refería su abuelo cuando dijo que era más grande que todos? Y justo cuando esos pensamientos comenzaban a inquietarlo, un rumor flotó sobre la multitud, entre susurros y especulaciones, dejando claro que esta historia apenas empezaba. Pero espera, antes de que te vayas, necesito pedirte algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal. Así no te perderás las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Y aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. También inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y mostrar que solo los verdaderos fans comprenden la importancia de mantenerse conectados. No esperes ni un segundo más.